Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Y estamos, como todos los sábados, en punto de las 8:30 de la noche en su programa La Salud y Usted. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya casi 14 años ininterrumpidamente cada sábado. Y recuerde, para Desvelados, nuestro programa se repite los miércoles a las 12 de la noche. Bueno, este programa que está diseñado para usted que esté en casa, para su esposa, para su esposo, para sus hijos, para usted señorita, para usted joven, siempre se ha significado por traerles grandes personalidades dentro del mundo de la medicina, y como considero que el deporte también es un gran promotor de la salud, pues no nos hemos visto exentos de traer a algunos personajes ilustres de este mundo de la activación física. Me puse a reflexionar anoche porque realmente cada programa siempre es una emoción diferente, es un invitado distinto, es un tema también, disímbolos todos. Pues siempre me pongo una noche antes a reflexionar algo de lo que voy a hablar, algo de lo que voy a tratar al día siguiente. Y bueno, me ponía yo a pensar lo bonito, lo hermoso que es la medicina. Yo sé que nos ven muchos muchachos que estudian medicina o que quieren estudiar medicina. Yo creo que teniendo vocación por esta carrera, créanme, es lo más bonito que existe. Es una carrera que siempre es un estudiante porque nunca termina uno de estudiar. Siempre te exige al máximo, pero también te da al máximo. Yo pienso que desde el primer día que yo entré a una facultad de medicina, me sentí como si ese fuera mi lugar y no sabía ni por qué lo sentía así. Pero sentía como cuando un niño recibe sus juguetes en Navidad o en Reyes, así me sentía yo el primer día de clases en la universidad. Les platico todo eso de mi vocación, de mi amor por la medicina, porque a través de eso ustedes entenderán por qué el día de hoy siento un gran respeto y una gran admiración por el médico, por el personaje que hoy vamos a entrevistar, a quien le dedicamos este programa, por supuesto. Él es un excelente cardiólogo, pionero en Baja California en esta especialidad, un hombre que se ha significado siempre por su gran amor a su profesión, a sus pacientes, a su carrera, a su especialidad y también a la investigación y a la docencia. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Guillermo González Ramírez, médico cardiólogo. Guillermo, este es tu casa y este es tu programa. Muchas gracias. Bueno, yo agradezco mucho las palabras y lo que acabas de mencionar. Me siento verdaderamente halagado de estar en tu programa y es una tradición este programa, y desde luego las palabras que tú has mencionado te las agradezco mucho. Estoy para servirte. Fíjate, Guillermo, que un hombre de tu estatura, como médico, como especialista, ¿verdad? Yo decía, ¿por dónde inicio, no? Porque tienes un currículum muy amplio, tienes logros muy importantes dentro del mundo de la medicina. Yo decía, pues qué satisfacción debe de sentir Guillermo cuando con sus hijos platica, con sus nietos, todo su bagaje de experiencia, ¿no? Desde que inicias en la carrera, tu especialidad, lo que has hecho en Baja California y por supuesto en Ensenada. Pero vamos a iniciar por el principio. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Claro, mucho gusto. Bueno, pues tú eres de un lugar pequeño, de un hermoso estado, San Luis Potosí, Cerritos. Yo conocí alguna vez San Luis Potosí, fui de trabajo, ¿verdad? No tuve mucho tiempo de conocer, de turistear, como se dice, pero sí estuve en el centro histórico, estuve en La Loma, que es un centro de alto rendimiento maravilloso que han construido últimamente, porque fui a un abierto de Taekwondo, un internacional para los Juegos Olímpicos del 2004. Platícame un poquito, ¿cómo recuerdas tu infancia en San Luis Potosí? Bueno, yo nací en San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí, en un pueblito muy pequeño que se llama Cerritos. Ese lugar era un pueblito próspero, pero tú sabes, los recursos naturales se agotan tempranamente, la modernidad invade y entonces hubo necesidad de cambiarnos de lugar. Y nos fuimos a vivir a un sitio cañero en la Huasteca Potosina, en donde mi padre se dedicaba principalmente a comerciar con piloncillo. Ajá. Había ingenios ahí cercanos y yo me recuerdo que llegaban a la casa y había pilas más altas de la casa de puro piloncillo. Lo recuerdo, era yo un chamaco pequeñillo de, no sé, 4 o 5 años. Recuerdo mucho que nosotros no teníamos, por supuesto, no existía el drenaje, no había agua tan accesible. Yo me acuerdo mucho que mi madre me bañaba en una batea, decía mi mamá, en una batea de madera. Recuerdo eso, recuerdo el Naranjal, un sitio donde vivía mi abuela, donde íbamos para allá a verla, donde pasaba el tren, era una estación de ferrocarril que llegaba, estaba muy cerca de Valles,
hay un río precioso que es el río Micos, en donde nos íbamos a pasear y era la diversión. Y como todas las zonas cañeras, el calor es algo muy, muy importante, ¿no? Y el calor tiene un clima especial y una flora y una fauna maravillosa, ¿no? Comíamos cosas raras, allá el puerco espín, allá el ¿cómo se llama? El tepezcuincle, que son unos como puerquitos pequeños. Había muchas comidas que por acá no se acostumbran, o no las hay. Y de ahí, terminando la escuela, nos fuimos a vivir a la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México, pues, mi padre se inició en su negocio y yo a la escuela. A la escuela. A la escuela. Y de ahí, mi ilusión siempre fue llegar a ser médico. Mi madre lo festinaba mucho y siempre promovía que yo fuera médico. ¿En qué momento te nació esa vocación? ¿Fue de muy pequeño, algún familiar, algún conocido, o simplemente ya una curiosidad nata tuya por la ciencia? Yo no sé de qué manera surgió, pero yo alguna vez lo comenté y mi madre lo escuchó y mi padre se le hizo un poco raro. En mi familia, quiero decirte que fui el primer profesionista, no había acceso porque vivíamos en esa zona del país en donde yo a veces comento cuando la gente viene conmigo aquí al consultorio y se queja de que no fueron a la escuela. Yo les digo, bueno, es que antiguamente en este estado de Baja California no había carreteras, mucho menos escuelas, ¿no? Y pasaba lo mismo por allá. El desarrollo era inicial y no había tanta facilidad para poder estudiar. Nos fuimos a la Ciudad de México y eso me permitió a mí tener acceso a la universidad y estudié en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde me recibí. En 1969. Así es. Un momento coyuntural en la historia de México porque, bueno, fue la gran efervescencia, ¿no?, de todos los jóvenes del país cuando se hizo aquel movimiento del 68 que desafortunadamente terminó con una tragedia en la Plaza de las Tres Culturas. Así es. Donde, bueno, el gobierno, pues ahora sí que masacró al grupo de estudiantes que se oponían, ¿no?, a algunas situaciones gubernamentales. ¿Cómo recuerdas esos momentos? Imagino que fueron de mucha efervescencia, de mucha inestabilidad, porque la había políticamente. Si no ha sido por los Juegos Olímpicos del 68, quién sabe qué hubiera pasado. Sí. Fíjate que coincidentemente, antes del 2 de octubre que todo el mundo recordamos, en septiembre, cuando el ejército invade la universidad, y nuestra universidad, o nuestra alma mater, que se supone que es un lugar autónomo, y fue invadida por el ejército, llegaron al Hospital General, que yo estaba de guardia esa noche, haciendo mi internado de pregrado en el Hospital General. Entonces nos dijo una persona que iba comandando aquel movimiento estudiantil, y nos juntamos en un auditorio y nos dijeron, bueno, los que estén en terapia intensiva o en la sala de parto se van a quedar, pero el resto de los médicos internos que estén en los pabellones y todos los demás médicos nos vamos a ir porque hay muchos heridos en la universidad. Y yo estaba en esa ocasión en terapia intensiva. Entonces fue la única forma de que no estuve diríamos, en el frente. Pero lamentablemente compañeros míos no terminaron ya el internado porque desaparecieron. Estando en terapia intensiva, pues ya tú te acordarás, atiende uno pancreatitis, personas con cirrosis, abscesos hepáticos, situaciones cardiovasculares agudas, eventos vasculares cerebrales. Entonces tiene uno que estar más al pendiente y no permitía que todos saliéramos del hospital. Y ese es el recuerdo que yo tengo. Posteriormente, al 2 de octubre, cuando se supo todo el problema, pues entonces, en aquel tiempo, recorríamos las calles, viendo los camiones incendiados. No estuve yo en la Plaza de las Tres Culturas el día de la masacre, porque por algún motivo, seguramente estaba yo en clase, en el hospital, no estaba de guardia, no recuerdo exactamente, pero al día siguiente, o ese mismo día, nos enteramos de la masacre, y pues todo el mundo a unirnos, entramos en huelga en el Hospital General. Lo primero que hicieron fue pues quitarnos la beca,
y nos dejaron de pagar en situaciones verdaderamente críticas, ¿no? Para muchos de nosotros, porque realmente dependíamos económicamente del ingreso de la beca del Hospital General. Fíjate qué interesante lo que nos estás platicando, porque realmente, bueno, en esos momentos para los que hacíamos una especialidad, una beca, un apoyo, era fundamental, pero también me hace hacer y tener algunas remembranzas de cuando hice la especialidad. Cuando te metías a terapia intensiva te desconectabas del mundo, a veces hasta 3 días, porque a veces las guardias eran AB y coincidía con fin de semana y estaba uno 3 días, y me pasaba igual, claro, años después, ¿verdad?, que a veces por una pequeña ventanita que daba hacia el exterior, yo decía, bueno, todo el mundo está viviendo su vida normal aquí en México y uno metido ahí día y noche tratando de apoyar a los pacientes graves, críticos, ¿no? Con un grupo de trabajo que era tu familia, porque eran los que te ayudaban, la enfermera, el que te ayudaba como médico interno o pasante, y pues había que fajarse, ¿no? Sí, sí, cómo no. Eso fue en el 68, que yo estuve haciendo el internado de pregrado en el Hospital General. Posteriormente de ahí me fui a Veracruz, a tu tierra. ¿Sí? Y estuve en la colindancia de Oaxaca y Veracruz a hacer el servicio social. ¿El servicio social? Eso lo hice en el 69. Mira para terminarlo para terminar a principios de 70, que fue cuando ya regresé a la Ciudad de México. ¿Y cómo te nace el amor por la cardiología? ¿O ya se fue gestando durante la residencia rotatoria de posgrado? ¿O cómo fue ese proceso? Sí, afortunadamente yo fui un privilegiado, porque regresando del servicio social, donde me fue muy bien, puse un consultorio en la Ciudad de México. Yo necesitaba trabajar por fuerza, ya teniendo el título, ya podía yo ejercer la profesión con libertad, y de repente me llegó un telegrama del doctor Fraga, recuerdo bien, Antonio Fraga, el reumatólogo, que era el jefe de enseñanza del centro médico, para decirme que era yo aceptado a hacer la especialidad en el centro médico. Fueron 4 años, del 70 al 74, y ahí pues empieza uno a hacer el internado de posgrado, en donde rotas por todos varios hospitales del centro médico nacional, que fue pediatría, 3 meses, y ahí recuerdo mucho las guardias de las que tú mencionas, que entrábamos el jueves y salíamos el sábado, o entrábamos el sábado y salíamos el lunes en la tarde. Eran terribles las guardias de pediatría. Y hay 3 meses en pediatría, 3 meses en ginecología y 6 meses en el Hospital General del Centro Médico, actualmente siglo XXI. Y ahí uno busca la afinidad que encuentras, ¿no? Podíamos hacer, a mí me gustaba desde luego, como a ti, la medicina interna. Entonces podía uno ser gastroenterólogo, endocrinólogo, neurólogo, psiquiatra, cardiólogo, nefrólogo, todas las especialidades clínicas que conocemos, pero yo me orienté más a la cardiología, y afortunadamente fue una excelente decisión. Yo sé que todas las especialidades han tenido un despegue impresionante, pero la cardiología como que llena muchos huecos que en aquel tiempo había, ¿no? Es como, así como ustedes atienden el corazón en su parte más fundamental, es como el centro de la vida, ¿no? De ahí nace todo, Nos vamos al primer corte de la noche, ¿te parece bien? Claro que sí. Vamos al primer corte de la noche en La Salud de Usted, en cámaras Jerry González, el mejor camarógrafo de Ensenada. Hoy estamos con el doctor Guillermo González Ramírez, médico cardiólogo, y estamos pues de manteles largos porque realmente es una gran personalidad dentro del mundo de la medicina, para orgullo nuestro, pues ya lo adoptamos como ensenadense y es aquí, baja californiano, por supuesto que sí. Prohibido cambiarle. Regresamos después del corte. Pues Guillermo, platícame un poquito de esos días, de esas experiencias, esas anécdotas que todos los médicos vivimos en el internado, en el servicio, en la especialidad, que sabemos que pues es algo muy rico, muy emocionante y a veces muy anecdótico, ¿no? A la hora que se platica. Y muy particular, y ¿no? muy Cada particular. quien tenemos los nuestros, ¿no? Bueno, sí, mira, sí. Recuerdo cuando me fui al servicio social, llegué el primer día, era una clínica de campo, en la región Cañera igualmente, en Veracruz, y llego, me presento con el director,
Y me dice, sí, no, doctor, aquí va a ser su consultorio. Y por cierto, tengo una niña, a ver, véngala a ver. Entonces ya fui a ver la niña, era una criatura recién nacida, de 8 días, 10 días. Y me dijo, a ver qué le parece. Pues la empecé a revisar. Viene uno fresco de la escuela, pero también vienes con un nerviosismo que es el primer paciente. Seguridad, ¿no? Sí, y entonces ya después de revisarla y voltearla y subirla y todo, le digo, pues es un problema neurológico, seguramente tiene una encefalopatía. Está bien. Y entonces dice, tema, le habla a la enfermera, ¿no? ¿Qué tiene la niña? Y entonces llega la muchacha y le hacen la barba a la criaturita así, y dice, alferecía. Me dijo, sí, efectivamente, doctor, tiene tétanos. O sea, el tétanos era tan frecuente en esa región que la diagnosticaban las enfermeras y allá le llaman alferecía. Y el caso es que se le mueve la barba a la criaturita y no se le puede mover. Está contracturada, está rígida. Y ese fue el primer día que llegué, me pasó eso, ¿no? Entonces me dijo, como usted decía, es el médico en servicio social, pues hoy le toca guardia. Está bien. Entonces ya me fui a dormir y como a las 2 de la mañana, no sé qué, me toca la enfermera. Me dice, doctor, acaba de llegar un herido ahí abajo. El primer día, ¿eh? Entonces ya me encuentro con un cortador de caña. Y digo, ¿qué le pasó? Y me dijo, es que me corté con la moruna. La moruna le llaman ellos al machete con el que cortan la caña. Entonces al hombre, al cortar la caña, se pegó en el talón y se rebanó el talón. Entonces pues sangraba, ¿no? Pues vengo para que me dijeron que usted me iba a coser aquí. Híjole, pero me dio tanto trabajo, rompí como 5 agujas porque la piel era tan gruesa, son personas que usan guarache, entonces el talón está muy... Se te dobla la aguja y luego te rompe. No, se rompe la aguja. Sí. Ese fue el para llegar, el primer día fue bastante emocionante el primer día, pero tuve grandes satisfacciones, muchas satisfacciones, una de ellas, y yo creo que fue lo que permitió que a mí me aceptaran en el centro médico, fue que cuando la gente supo que me iba a ir, mandaron una carta al jefe de los servicios médicos de la delegación, que era hasta Orizaba. Y un día me dice el director, le habla el doctor Barba de Orizaba, que vaya usted para allá. Híjole, dije, ¿de qué se tratará? Pues ahí voy, y llegué. Y me dijo, bueno, le hablo porque me llegó esta carta, que la tengo por ahí, si quieres te la muestro. Y dice, el personal del Ingenio La Margarita, el personal administrativo, no sé qué tanto, agricultores, cañeros y público en general, solicita ante usted que el doctor fulano de tal, que ya se va y que queremos que no se vaya, que queremos que se quede. Y me dijo, mire, me da muchísimo gusto y satisfacción que me haya llegado esta carta hasta acá, pero a lo mejor usted tiene otros intereses. Si quiere quedarse, quédese. Entra usted como eventual y al poco tiempo seguramente va a tener su base. Pero ¿por qué no hace mejor una especialidad? Y yo creo que esa fue la causa por la cual yo llegué a hacer la especialidad del centro médico. Y coincidentemente, yo creo que fue el segundo mes que estaba yo ya en el centro médico, nos tocaba igual estar en urgencias. Entonces me hablan, ¿quién está en urgencias? Yo. Va a llegar una paciente ahorita. Y llegó una señora, muy mala. Entonces ya, pues ya la internamos, la conectamos, la intubamos, el suero y el oxígeno y canalízala y todo. Entonces dije, voy a salir a ver al familiar para que me dé la información. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que salí y era mamá del doctor, jefe de los servicios médicos de Orizaba, de Veracruz Poniente, y pues me dio muchísimo gusto servirle, ¿no? Ahora me tocaba a mí servirle. Después este hombre lo cambian de la ciudad de Veracruz y lo ponen en la Ciudad de México como jefe de servicios médicos de la Ciudad de México, del DF y Valle de México, y de repente lo iba yo a saludar. Llegaba a saludarlo y un día llegué, recuerdo muy, muy interesante la anécdota, llego y le digo a la secretaria, sí, te vengo a ver al doctor Rafael Barba. Sí, cómo no, doctor, pásele. Siéntese, por favor. Entonces me iba apenas a sentar y estaba llena la sala. Y me dice, doctor, por favor, que pase. Ay, caray. Pues ya entré a ver al doctor Barba, ¿no? Lo saludé de abrazo, me quería bien el señor, era un señor mayor, ¿no? Y le digo, ya platicamos un rato, no sé, 10 minutos. Le dije, doctor, yo me voy porque usted tiene mucha gente esperándolo. Dice, siéntese, dice, porque mis amigos vienen poco a verme. Gente siempre va a ver. Siéntese, por favor, y vamos a seguir platicando.
sea, gente verdaderamente que en mí trascendió, ¿no? Claro. Porque cuando vine para Ensenada, yo creo que él también tuvo mucho que ver. Tuvo mucho que ver. Bueno, cuando terminas tu especialidad, por ejemplo, tú lo hiciste en el siglo XXI, Sí. en el Instituto Mexicano de Seguro Social, ahí me tocó en la Armada, Centro Médico Naval. Nosotros como militares pues teníamos que pagar los 4 años de especialidad, entonces yo ya por obligación me tenía que quedar. Pero además pues era una plaza, ¿no? En realidad era una plaza la que se te abría, pero ellos te movían, ¿no? Nosotros Sí. supuestamente era por promedio, yo llevaba, la verdad, el mejor promedio de mi generación, de los residentes, pero bueno, no me querían dar Ensenada porque no era hospital, era sanatorio y me decían, sí, elija, pero elige entre Veracruz, Mazatlán, Tampico, Acapulco. Hospitales grandes. Hospitales grandes. Y yo decía, no, yo Ensenada, no, y conmigo, no, pues a Manzanillo finalmente, pero bueno, ya después de Manzanillo, así como premio a la actuación, me mandan a pagar como a los 8 meses. Pero en tu caso, ustedes terminan, ¿y cómo fue la mecánica para que tú vengas a Ensenada? Igual, muy interesante. Previo a terminar la carrera, la especialidad, tuve vacaciones, nos fuimos mi esposa y mis hijos y yo a recorrer el sureste. A mí me había ido también en el servicio social, regresé a ver los ahijados, los compadres, las amistades que fueron tan generosas cuando estuvimos ahí. Y entonces yo dije, yo me quiero venir para acá. A mí me gusta la gente de Veracruz, la gente de por allá son gentes muy cálidas, no falta nada, o sea, hay lugares muy bonitos. Entonces hicimos un recorrido por toda la cuenca del Papaloapan. Estaba yo cerquita, yo estaba, el lugar donde yo estaba en la cuenca del Papaloapan. Entonces, pues todo, Tierra Blanca, Cosamaloapan, Tlacotalpan, hasta Puerto México, ¿no? Y de ahí, Minatitlán hasta Puerto Juárez, donde está Cancún, ¿no? Y de ahí para abajo Chetumal y después regresar por Oaxaca. Entonces el lugar que a mí me gustó más fue Campeche. Es una ciudad preciosa con unos acantilados muy bonitos. Yo dije, pregunté, pues aquí en Campeche hay solamente un cardiólogo. Yo dije, bueno, pues un doctor Limón, está Pemex, está Salubridad, está el Seguro Social. O sea, yo digo, puedo trabajar aquí, ¿no? Sin embargo, ya nos regresamos. Y una noche, inesperadamente, me habla uno de mis maestros y me dice, ¿qué va a hacer? No, maestro, pues aquí estoy en el consultorio. Yo tenía un consultorio en la Ciudad de México. Vamos a cenar. Fuimos a cenar. Me dice, acabo de regresar de Ensenada. Y había un programa que los especialistas del Seguro Social de mi hospital visitaban algunas ciudades. Iba un cardiólogo, un cirujano y un neumólogo. Y entonces hacían campañas para prevención y detección. Entonces me dice, acabo de regresar de Ensenada y no hay un cardiólogo, hay muchos médicos, hay médicos, pero no hay ninguno con la especialidad, no hay cardiólogos de carrera. Sería bueno que se fuera para allá. ¿A dónde se va a ir? No, pues yo me voy a ir a Campeche. No, váyase para Ensenada. Entonces esa fue la forma como yo visualicé Ensenada, que yo realmente ignorante, no sabía exactamente si estaba en el Golfo de California o estaba en el Pacífico, desconocía la geografía de nuestro estado. Y así fue como yo llegué a Baja California un 4 de marzo del 74, terminamos en febrero la especialidad, ese mismo maestro nos hizo una comida en su casa y volamos para acá mi esposa y yo. Después de eso, pues rentamos una casa, me conecté con unos médicos que había yo contactado previamente y llegamos a Ensenada a quedarnos definitivamente el 4 de abril de 1974. Es decir, el próximo año cumplo 40 años de ser el primer cardiólogo de carrera que hubo en Ensenada. Sí, que hubo en Ensenada, efectivamente. Fíjate qué remembranzas, qué recuerdos tan hermosos. Vamos al segundo corte de la noche, ¿te parece bien? Claro que sí. Con estas reflexiones del doctor Guillermo González Ramírez, cardiólogo, nos vamos al siguiente corte. Prohibido cambiar. Guillermo, pues qué emoción, 40 años en un lugar es ser ya de ese lugar, es ser ya ensenadense. ¿Te sientes ensenadense en estos momentos de alguna manera? Sí, definitivamente. Mis hijos, donde quiera que andan, dicen ser ensenadenses, aún no habiendo nacido aquí.
y ellos llegaron aquí pues muy, muy pequeños y todos nos sentimos ensenadenses, ¿no? Algo que estaba yo, ahorita que mencionabas el Estado, estaba yo recordando porque de repente encontramos personas, sobre todo algunos colegas, y me dicen, bueno, es que tú llegaste a Ensenada, en esa época era la época dorada de Ensenada, era la época en jauja, y yo les digo, ¿saben qué? Ensenada sigue siendo una tierra de oportunidades, Sí. sigue siendo una tierra increíble. Lo que sucede es que leyendo tu biografía, tu currículum, te voy a decir una cosa, tú lo sabes, seguramente lo han dicho muchas veces, tú llegaste a sembrar. ¿Conoces la poesía del sembrador? No sé si la hayas oído. Hay que vivir sembrando, siempre sembrando. Tú llegaste a sembrar. Ahorita estás cosechando todo eso que sembraste, ¿no? Que fue calidad profesional, fundador de, bueno, para comenzar, de los colegios médicos, de los colegios de cardiólogos en el estado, a nivel nacional, presidente, fundador también de la Sociedad de Cardiólogos Mexicana, pues es algo que se va haciendo camino al andar, ¿no? Bueno, pues ha sido un placer, amigos, que estén con nosotros cada sábado en este programa. Espero que lo hayan disfrutado igual que lo he disfrutado yo. Pues te agradecemos mucho, Gracias. te agradecemos mucho y estamos contigo la próxima semana. ¿Te parece bien? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues que tengan dulces sueños. En cámaras, Jerry González, su amigo y servidor, doctor Seferino Zamudio, les dice muy buenas noches y hasta la próxima. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches y estamos como todos los sábados en punto de las 8:30 de la noche en su programa La Salud y Usted. Usted que está en casa y que nos hace el favor y la amabilidad de su asistencia, de su presencia en este programa que es diseñado especialmente para usted. Ha sido así hace 14 años ininterrumpidamente. Queremos cumplir muchos años más. No sabemos, el destino es así, pero por lo pronto lo hacemos con mucho gusto, pero más gusto todavía cuando estamos conviviendo, intercambiando experiencias y de alguna manera homenajeando, porque para mí esto es un reconocimiento, una forma humilde, sencilla, pero un reconocimiento a un amigo, a un maestro, a un gran cardiólogo, a un hombre que realmente ha dado su vida por su profesión, a un hombre que ha sembrado en esta ciudad de Ensenada, como lo pudo haber hecho tal vez en alguna otra parte del país, porque su amor es la medicina y la cardiología, el doctor Guillermo González Ramírez, a quien le damos la más cordial bienvenida en este segundo programa en su honor. Muchas gracias, Seferino. Realmente agradezco infinitamente tus palabras, esa elocuencia que tienes para expresar tus sentimientos y yo me siento muy halagado con tu franqueza, con tus palabras. Muchas gracias. Para mí de entrada, los médicos son mis amigos porque sé lo que cuesta hacer una carrera, lo que nos gusta. No son sacrificios porque pues, nos gusta mucho, pero sí hay que, renunciar a muchas cosas, ¿verdad? Por hacerla cabalmente. Y cuando uno se encuentra, como es en tu caso, como el doctor Echegaray, gente que uno admira de muchos años, ¿verdad? De verdad, cuando está uno platicando y lo escucha uno en las conferencias o dar alguna opinión cuando viene algún médico del centro del país, de México, de algunos otros lados, uno está aprendiendo, uno está visualizando y también uno está visualizando en este camino, ¿no? Que en este andar de la medicina, que es tan bonito y que está hecho de caídas, de levantadas, de aprendizajes, de que cada paciente es diferente. Cuando te pasa seguro, igual que a mí, cuando está uno frente al paciente, siente uno, yo a veces me puedo pensar, caray, no saben, pero yo pagaría porque estuviera, no me tendría que pagar, sí, porque me gusta demasiado, o sea, claro. No hay cosa más emocionante que más, no sé, que nos suba la adrenalina que, pues un caso grave, no estamos contando que el paciente esté grave, pero el saber que estás ahí para resolverlo, el hacerlo con pasión, el comprometerte, eso es lo que te ha hecho a ti, la enseñanza, promover la enseñanza, estar en muchas asociaciones y fundarlas para que los médicos unifiquen más los criterios, intercambien más experiencias, se hagan los congresos, se hagan las asociaciones, se hagan los colegios. Me imagino que eso es lo que te ha movido durante toda tu vida, ¿no? Sí, realmente creo que como tú, quienes hemos tenido una formación académica, la docencia y el desarrollo profesional,
la educación continua dentro de la medicina, pues es algo que nos mueve, que nos motiva, que nos estimula. Nada menos esta mañana yo hablaba con un paciente de aquí de la Sierra de Juárez y le decía por qué él estaba aferrado a un medicamento para la presión. Y yo le decía, fíjese, don Luis, cuando yo empecé a trabajar dentro de la medicina, teníamos unos cuantos medicamentos para la presión. Los alcaloides de Rauwolfia, que daban efectos colaterales terribles. Si acaso los diuréticos, y pare de contar. Después tuvimos el gran despegue que fue la metildopa. Y cuando vino el captopril, bueno, nos sentíamos ya felices porque podíamos cubrir un gran número de pacientes con problemas de hipertensión. Pero ahora no. Ahora tenemos medicamentos para la presión para jóvenes, para mujeres embarazadas, para personas mayores, para personas isquémicas, para gentes que han tenido infartos, que son fumadores. O sea, tenemos una gama enorme de medicamentos. Y cada determinado tiempo surgen las nuevas guías que nos permiten tener un mejor aprovechamiento de los medicamentos. Y yo le decía al señor, usted es un beneficiado de los avances que hay en la medicina. Y cuando hacemos una angioplastía o ponemos un marcapasos o hacemos un procedimiento quirúrgico, yo les hago ver a los pacientes. Antiguamente la gente se moría. Teníamos que seguir la historia natural de la enfermedad y ver cómo la gente se iba deteriorando hasta que fallecía. Ahora no, ahora tenemos muchos implementos para poder sacar adelante a esa gente y tal vez lo importante que tú y yo hacemos es preservar la vida pero con calidad, que eso es lo que vale. Es lo que vale. La calidad de vida del paciente. Yo para qué quiero tener un paciente que viva 90 años y los últimos 10 o más lo tengo inválido en la cama siendo un vegetal y alimentado por sonda. Eso es un problema médico-social. Claro. Eso involucra la asistencia médica, pero también involucra de una manera terrible a la familia. Claro. Es una familia que está permanentemente sufriendo, ¿no? Entonces, nuestra misión principalmente es darle calidad, darle sobrevida al paciente, pero con calidad. Con calidad. Eso es todo. Ponerse a veces los zapatos de la persona que está enfrente, tenga 5 años, tenga 95, 100, siempre será importante. Platicamos en el programa anterior de que tú eres oriundo de San Luis Potosí, de un pequeño lugar, el Cerrito, de todas las bondades que tenía y sigue teniendo esa tierra que pues realmente es muy rica en tradiciones, en cultura, en folclore, en gastronomía. Pero luego, por motivo del trabajo de tus padres, se van a la Ciudad de México, donde tú estudias medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México, ¿no? Una universidad hermosa, preciosa. Preciosa. Alguna vez, yo fíjate que fui de oyente ahí a la universidad, porque aquí terminamos en agosto, en julio, ya la preparatoria y allá iniciaba en enero. Entonces yo convencí a mis compañeros de la prepa que nos fuéramos, pusiéramos un departamento y mientras esperábamos el examen que fuéramos de oyentes, pero me tocó la huelga del 72 que quería Fidel Velázquez meter sindicato y balazos y se suspendieron 4 o 5 meses las clases y eso fue ya mi destino, me cambió a la Autónoma de Guadalajara porque bueno, para mí era perder tiempo en aquella época, estaba yo mayor de la familia, mi padre había fallecido en un accidente, entonces yo me sentía ya muy que quería salir pronto, sí, quería yo ya rápido, ¿no? Pero fíjate que fue muy interesante porque viviste de cerca el movimiento del 68, fuiste parte de esos movimientos. Yo a veces me gusta mucho leer a Elena Poniatowska porque ella pues en su Noche de Tlatelolco pues describe y expresa muy bien parte de lo que pasó. Pero también a veces vemos en los momentos actuales de la política que muchos se cuelgan, ¿no?, de ese movimiento, ¿no? Sobre todo en algunos partidos políticos, ¿no? Los ve uno de 30, 40, 50, 45 años y dicen, no, yo estuve ahí, no, pues habrá estado de 2 años, ¿no? Sí, sí. Y eso es muy interesante. Luego, bueno, haces tu especialidad en el siglo XXI del Centro Médico Nacional, del Instituto del IMSS, cardiología, que te motivó porque seguramente era tu destino y es una especialidad bellísima, sin lugar a dudas, y vienes a Ensenada por unos maestros que te recomiendan. Llegas a este lugar donde eres el primer cardiólogo de carrera con especialidad, que ya ahora sí hace sus bases, finca aquí su vida. Y dime, ¿cómo nace esa inquietud por comenzar a fundar las asociaciones de cardiólogos, a trabajar con los colegios médicos?
Bueno, te quiero decir algo interesante que seguramente dará sustento a lo que me estás preguntando. Eh, salgo de la Ciudad de México para venir para acá y preocupado yo porque no tenía yo una plaza. Yo iba a venir a trabajar acá sin una plaza. Y mi maestro Pérez Treviño le comenta a mi esposa, dice, no se preocupe, la va a conseguir en 6 meses, ya va a tener la plaza. Y bueno, llegamos a la ciudad de Ensenada y en abril, como decíamos en el programa pasado, y luego el 5 de mayo, a principios de mayo me mandan a hablar del Seguro Social, que si quiero hacer una suplencia y cubrir al doctor don Ángel Cháñez, ¿no? Que era médico internista, militar, prestigiado, hombre muy trabajador y muy conocido y reconocido en la ciudad. Y lo suplo al doctor Cháñez en ese fin de semana. Y después me quedo a trabajar los fines de semana en el Seguro Social, cubriendo el turno de medicina interna, únicamente de hospitalización. No se daba consulta en aquel tiempo los sábados. Y así estoy. Después hay una suplencia para estar en el servicio de urgencias, que la cubro, y después cubro otra suplencia de medicina interna, y al poco tiempo me mandan a hablar de Mexicali. Y de Mexicali me invitan para ser jefe de hospital. Y entro en octubre, o sea, más o menos 6 meses después, como había pronosticado mi maestro Carlos Pérez Treviño, entro a trabajar al Seguro Social como médico de confianza, cubriendo la plaza de jefe de hospital. E inmediatamente comienzas a innovar muchas cosas, porque yo estaba leyendo que tú inicias el programa de atención posoperatoria de estancia corta, cirugía de estancia corta, donde con una ambulancia, con una enfermera, con una vigilancia de un pasante, tienen corta estancia de los pacientes después de la cirugía y siguen atendiéndose en su hogar con este apoyo médico y paramédico. Las instituciones, sobre todo en el Seguro Social, no podemos negar que muchas de las veces existe un volumen de trabajo que por momentos es excesivo y no se tiene la capacidad instalada para poder dar atención a tanta gente. Esta ciudad, como hemos comentado, es una ciudad rica, es un crisol de personas que vienen de todas partes de nuestro país. Entonces de repente tenemos una carga de visitantes mayor, 5,000 y tantos jornaleros a uno de los ranchos principales de San Quintín, infinidad de gente migrante, y de repente la institución se ve incapacitada para poder sacar adelante las necesidades de la institución. Yo como jefe de hospital tenía que programar la cirugía, controlar una serie de variables, como era el número de dietas que se servían, la cantidad de toneladas de ropa que se lavaba, las camas en servicio, las camas sensables, las no sensables, las de urgencias, y además de los médicos en consulta externa de las diferentes especialidades. Yo tenía 33 médicos a mi cargo, especialistas todos. Pero en el aspecto quirúrgico solamente teníamos un quirófano y un anestesiólogo. Entonces, si me faltaba el anestesiólogo, se suspendía la cirugía. Si la sala estaba ocupada porque había que fumigarla, se suspendía la cirugía. Y la gente se programaba con mucho tiempo de antelación porque tú sabes cómo está la demanda. Claro. Entonces la gente se programaba 1, 2, 3 o más meses para una cirugía electiva, y llegaba el día de la cirugía y estaba una emergencia porque llegó una muchachita de San Quintín con una cesárea iterativa porque era indispensable la operación. Se suspendía la cirugía. Entonces llegaba conmigo, como jefe de hospital, iban conmigo, doctor, fíjese que mi mamá se vino a cuidar mis hijos porque me iban a operar a mí hoy y me acaban de suspender la cirugía, y era un problema muy serio. Entonces, de alguna forma, diseñamos un programa en donde las personas las teníamos el menor tiempo posible, pero con una vigilancia bastante estrecha. Operábamos una paciente de histerectomía este día, la veíamos al día siguiente completo, y al segundo día posoperatorio la dábamos de alta.
La dábamos de alta, pero se iba en ambulancia y a esa señora la iba a ir a curar la enfermera en servicio social y el médico que estaba haciendo su internado de pregrado con un chofer en una ambulancia. Y lo que fuera necesario. Y además su médico familiar le iba a hacer una visita periódica. Y de esa manera logramos sacar al paciente del hospital, que también tú lo sabes mejor que yo. Es un riesgo un paciente hospitalizado en donde hay demasiada contaminación. Esa gente a veces se complica porque se infecta. Y eso me permitió bajar la estancia hospitalaria de una manera impresionante. Optimizaste recursos y seguramente este programa tuvo mucho éxito y hubo muchas felicitaciones y reconocimientos, ¿verdad? Tuve mucho apoyo con el doctor Santos Silva Cota, que recuerdo siempre con mucha gratitud porque fue nuestro jefe delegacional en el Servicio Médico del Seguro Social y siempre me apoyaba, siempre me daba lo que yo necesitaba. A veces necesitaba yo equipo para hacer procedimientos que en un momento dado no se estaban realizando en Ensenada por el número de derechohabientes que teníamos registrados. No teníamos más que un nivel un segundo nivel, no teníamos para hacer cosas de ciertas especialidades. Ahora afortunadamente ya lo hay. Ahora el Seguro Social está bastante bien. Pero en aquel tiempo, que era esa época dorada de Ensenada, los recursos eran bastante limitados. Sin embargo, salíamos adelante. Eso se logra cuando se trabaja y se trabaja bien. Y con esas reflexiones nos vamos al primer corte de la noche en La Salud de Usted. Adelante, Jerry. Continuamos. Pues qué interesante, Guillermo, todo lo que me estás platicando. Me imagino que de ahí se derivaron muchas cosas, porque yo siempre me reflejo, ¿no? Cuando yo salí de la especialidad, yo llego a Manzanillo. También coincido contigo. Había un internista, pues había ido a hacer un curso y me quedé como único internista ahí en Manzanillo. Aunque el lugar era pequeño, yo tenía más trabajo fuera que dentro del hospital naval, porque realmente fin de semana, sábado y domingo, no paraba yo, ¿eh? Y era muy bonito porque estaba yo con esa fuerza, con ese ánimo. Pero yo venía muy disciplinado a la cuestión de la enseñanza. Había estado dando clases para la UNAM, ayudante de cardiología en aquellas épocas de maestro titular, adjunto y 3 ayudantes. Yo el segundo día que entré estuve con el doctor Aguilar, un maestro de naval, ¿verdad? Y bueno, pues yo venía con muchas ganas y ahí no había mucha efervescencia científica. Entonces yo me reunía con mis compañeros de la naval y sin que nadie nos dijera nada y sin ningún programa, en el departamento que yo tenía, ahí teníamos un departamento junto al mar muy bonito porque estamos en las inmediaciones en el hospital naval, nos poníamos a revisar temas, claro, temas de la medicina interna, donde estaban internos, estaban pasantes, estaban médicos generales, estaba yo como especialista y entre todos nos apoyábamos para que el tema saliera. Y yo no sé ni cómo, pero acabé en un programa de radio cada semana dando cosas de medicina. No sé cómo fue porque era una mesa redonda con otros médicos de la localidad, pero así inicié todo. Me imagino que algo similar te pasó, ¿no? Ese deseo de la actualización, de la enseñanza, del intercambio de experiencias con otras partes del país, porque hay que recordar que nosotros estamos un poco aislados, sí, cómo no, de lo que es el centro, ¿no? Claro que y sí. Más en aquella época. Sí, cómo no. A mí se me hizo atractivo invitar a mis amigos, que eran mis amigos, pero eran mis profesores primero. Y ellos vinieron con muchísimo gusto a Ensenada y vinieron muchísimas veces también. Me decían, ¿cuándo me invitas a Ensenada? Ensenada tiene un prestigio muy bien ganado en la gente que conoce Ensenada. Y ese prestigio se ha ido diseminando entre los médicos que ya han estado aquí con los que no lo conocen y quieren venir a Ensenada. Entonces venían mis maestros y la sesión del hospital, me tocaba en ocasiones como jefe de hospital presentar algún caso interesante, alguna revisión de algún tema o alguna revisión de algún artículo, y apoyado con los muchachos internos lo hacíamos, ¿no? Y de esa manera fue como vinieron mis maestros. Posteriormente, por lo mismo, dedicado a la docencia y al desarrollo de la medicina educativa, me invitaron a participar en el Colegio Médico de Ensenada. Y en 1982 fui presidente y terminé en 84. Entonces, con ese motivo, fui el presidente del comité organizador del Congreso Estatal, cosa que me dejó muchas satisfacciones y
por supuesto, experiencia. Y salió muy bien el evento. Vinieron gentes muy reconocidas de la Ciudad de México y de otros estados. Me acuerdo un doctor Gallo de Guadalajara que dio una conferencia magistral maravillosa. Y eso me permitió relacionarme con la industria farmacéutica, con algunos maestros, y me permitió seguir organizando eventos. Entonces hacíamos eventos pues por el puro amor al arte, para difundir la academia, para difundir la especialidad, y de esa manera, al cabo del tiempo, se me ocurre, estando en Guadalajara, en un congreso nacional de cardiología del Instituto Mexicano de Cardiología, que éramos los médicos egresados del Seguro Social y de otras instituciones que no fuera el Instituto Nacional de Cardiología, éramos como cardiólogos de segunda. Entonces yo, platicando con un cardiólogo de la ciudad de Guadalajara, el doctor Roberto Rentería, que había sido compañero mío en la residencia, le dije, debemos de hacer nosotros un evento dentro de nuestras posibilidades. Y en 1984 constituimos en Ensenada lo que es actualmente la ANCAM. En aquel tiempo se llamó la Asociación Nacional de Cardiólogos Egresados del Seguro Social. Cuando yo salí, habían salido previamente 10 generaciones del Seguro Social. Y cuando organizamos esto, habían salido ya 20 generaciones. Entonces, la labor fue tenaz de buscar a todos los médicos en todo el país que habían sido egresados del Seguro Social y hacer un evento aquí. Tuvimos la asistencia de 33 cardiólogos y 60 y tantos médicos generales de otras especialidades, algunas de ellas afines a la cardiología. Y fue como se constituye lo que hoy se conoce como Asociación Nacional de Cardiólogos de México. De la cual eres pionero. Soy el presidente fundador. Y de lo cual ahora tenemos más gente que ninguna otra sociedad de cardiología en el país. Fíjate. Y un prestigio muy reconocido porque tenemos intercambio con sociedades, la Sociedad Europea de Cardiología, con la American College of Cardiology de Estados Unidos, con American Heart de Estados Unidos, con la Argentina, con diferentes partes donde existe la cardiología y donde ahora con los medios de difusión que tenemos nos podemos comunicar de una manera muy sencilla y tenemos intercambio y eso nos permite pues difundir la cardiología mexicana, ¿no? Que en un principio tuvo un prestigio enorme con los doctores, el maestro Chávez, el doctor Sodi Payares, infinidad, el doctor Cabrera, que era una gente brillantísima en la electrocardiografía, ¿no? Fíjate que con todas las experiencias, los conocimientos, las anécdotas, podíamos hacer hasta 3, 4, hasta 5 programas y estaríamos fascinados y contentos. Desafortunadamente el tiempo a veces es un enemigo en la televisión, pero vamos al último corte de la noche. ¿Te parece bien? Para claro. Ya en la recta final de nuestro programa despedirte como tú te mereces. Muchas gracias. Continuamos en La Salud y Usted. Hoy en un día muy especial porque estamos con el doctor Guillermo González Ramírez, médico cardiólogo, quien, nos trae algo tan interesante porque yo creo que este libro es un compendio de tanta gente importante, reconocida en todo el mundo de la cardiología, gente que ha dedicado su vida a esta especialidad y entre ellos tú tienes un capítulo aquí como coautor que es la valoración cardiovascular en paciente preoperatorio. Realmente qué hermoso libro y qué orgullo para tu familia que haya estado en este proyecto. Sí, cómo no. Bueno, la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, precisamente de la cual hablábamos, se dio a la tarea de elaborar un libro con las experiencias personales de cardiólogos mexicanos. A veces sabemos mucho y leemos muchos artículos de diferentes países, de gentes que tienen unas estadísticas maravillosas, y nosotros no conocemos a veces lo que hacemos los mexicanos, que no quiero decir que sea mucho, pero tampoco es poco. Claro. Y cada quien dentro de su nivel de competencia podemos hacer bastante por las personas. Y a mí me pidieron que escribiera yo un artículo sobre la valoración preoperatoria de los pacientes cardiópatas en cirugías no cardiovasculares. Es decir, el paciente que le van a hacer una implante de una prótesis en una rodilla
que lo van a operar de la columna, que le van a quitar la vesícula, que le van a hacer un procedimiento de cualquier índole y que el médico considere la necesidad de una valoración preoperatoria, que es maravilloso para él porque va tranquilo, sabe que el paciente está controlado, que si es diabético está estable, si es hipertenso tiene valores normales o cercanos a lo normal, qué medicamentos debe de usar durante el procedimiento o después del procedimiento, qué cosas hay que estar muy alertas para poder revisar. Ahora se ha dejado sentir el impacto tan poderoso en personas que tienen problemas de rodilla y donde se tienen que implantar prótesis. Entonces ahora un paciente que se le pone una prótesis tiene riesgos que se pueden eludir mediante una buena valoración preoperatoria. Claro. Y ahora le estamos manejando con anticoagulantes y el paciente que anteriormente tenía problemas o riesgos de tromboembolismo, ahora se ha reducido de una manera muy considerable. Y eso ha permitido que se lleven a cabo más cirugías con menos riesgo y para beneficio de las personas que tanto invalidan los problemas de rodilla, ¿no? Y revisamos pacientes de diferentes edades, de diferentes patologías previas y tienen mucho menos riesgo de tener algún problema y para el médico es una tranquilidad mayor. Y por supuesto para el paciente y la familia, ¿no? Pues este compendio es realmente un ejemplar muy enriquecedor para todos los médicos, sin lugar a dudas. Yo te quiero agradecer que haya estado esta noche en La Salud de Usted. Y claro que sí. Guillermo, permíteme. Bueno, yo también te quiero agradecer mucho tus atenciones, las facilidades que siempre me has dado con tu amistad y esa fraterna amistad de tu parte dentro de la profesión. Y aquí puse algunas cosas que dice: con mucho gusto ofrezco la presente obra al doctor Ceferino Zamudio, excelente médico y mejor amigo. Este volumen es la culminación del trabajo de muchos especialistas de diversas escuelas cardiológicas y es para mí un honor colaborar como coautor en su elaboración. Doctor Guillermo González Ramírez, 29 de julio del 2013. Guillermo, muy agradecido de verdad. Yo soy un adicto a la lectura, me fascina. Esto ya lo comencé a leer porque obviamente que tu capítulo fue el primero que leí y quiero agradecerte de verdad. Quiero agradecerte mucho, desearte mucho éxito para ti, para tu familia, mucha salud y que realmente continúes sembrando porque tú veniste a este mundo a sembrar y un médico de tu estatura seguirá sembrando hasta que ya Dios lo llame para ir a otro plano. Te agradezco muchísimo todas sus atenciones, igual aquí a Jerry. Pues muchas gracias amigos por haber estado con nosotros en esta edición. Yo estoy seguro que lo disfrutaron al igual que yo. Le agradezco a Jerry González, nuestro mejor camarógrafo en Ensenada, y principalmente a usted que está en casa y cada sábado nos da la amabilidad de su presencia en nuestro programa La Salud de Usted. Doctor Ceferino Zamudio se despide de ustedes. Recuerde, el próximo sábado 8:30 de la noche tiene una cita en La Salud de Usted. Y nuestro programa se repite para desvelado los miércoles a las 12 de la noche. Muchísimas gracias. Dulces sueños.